Salmos 88, verso 1, 2 y 3, dice así. Antes de leer este salmo, quiero que usted me preste su atención un momento. Este salmo que vamos a leer a continuación, estos salmos se conocen como salmos mesiánicos. Salmos mesiánicos. ¿Qué significa? Significa que el escritor fue el salmista David. Pero realmente, quiero que sepa esto, hay muchos salmos mesiánicos en la palabra. ¿Qué significa eso? Significa que David escribió muchos de esos salmos, pero muchos de los salmos que David escribió no tienen nada que ver con él. Tienen que ver con el Mesías. O sea, David estaba escribiendo miles de años atrás la historia del Mesías. Hay muchos de esos salmos que son salmos mesiánicos, salmos que David escribió sobre el cumplimiento profético del Mesías. ¿Estamos aquí? Entonces, este salmo que hoy vamos a estar leyendo es un salmo que tiene que ver con el cumplimiento profético del Mesías. Entonces, dice Salmos 88:1 así: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Eso lo escribió el salmista David, pero esas palabras no son las palabras del salmista David. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí? Le dije que es un salmo mesiánico. Es un salmo que habla del cumplimiento profético. O sea, David escribía lo que Dios traía con revelación, pero lo que David estaba escribiendo eran las palabras que iban a salir miles de años adelante de la boca de Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, esta tarde quiero hablarle bajo este tema. Le voy a hablar bajo el tema la revelación de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La revelación de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Escuche esto, si bien es cierto, la Biblia habla poco de Jesús antes de sus 30 años. Una de las cosas que usted puede ver, y voy a entrar hablándole un poco acerca de la vida de Jesús, porque de la vida de Jesús se conoce poco. Después de que apareció en el templo a la edad de 12 años, lo único que conocemos de Jesús son estas cosas. Primero, que era carpintero. Jesús, su oficio en la tierra fue como carpintero. Cosas que la Biblia podemos encontrar, que la Biblia narra que Jesús era carpintero. Y aprovecho a decirle esto: si usted sabía que Jesús murió en su oficio en la tierra era carpintero, y él terminó, ¿con qué tiene que ver el trabajo de la carpintería? Tiene que ver con clavos, martillo, madera. En el madero Jesús murió dentro de su mismo oficio. Dicho de esta manera, a lo que usted se dedica en esta vida es parte de lo que usted va a terminar haciendo. Jesús se dedicó toda su vida y la Biblia menciona de que fue carpintero. La segunda cualidad que usted ve en la Biblia, o la segunda cosa que la Biblia narra de Jesús en su vida humana, es que le encantaba estar en los negocios del Padre. Hay un momento que Jesús se pierde en el templo, y cuando lo buscan, María y José dicen: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Son cosas que podemos ver, porque la Biblia antes de sus 30 años de edad no narra mucho. No conocemos mucho de su vida. Conocemos de Jesús en su ministerio, a la edad de los 30 años, cuando comienza su ministerio, los 3 años y medio que conocemos que estuvo de ministerio. Eso conocemos de él. Pero antes de eso, la segunda cosa, le dije, es que le encantaba estar en los negocios del Padre. La tercera cosa que podemos encontrar en la palabra es que dice que le encantaba comer y rodearse de gente muy sencilla. Eso lo encontramos en el libro de Mateo 11:19. Cuando la gente hablaba mal de Jesús y él les decía: Juan vino, que come y bebe, y no le hicieron caso. Y ahora que el Hijo del Hombre come y bebe, dicen un hombre glotón y comelón, porque a Jesús le encantaba comer. En un momento yo le enseñé a usted un mensaje, por si usted no lo quiere rememorizar, ahí está en nuestra página de YouTube, ¿verdad? Está ahí como el poder del ayuno. Cuando en aquel momento le mencioné a usted de que la Biblia, la única vez que registra un ayuno de Jesús fue cuando estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. De lo contrario, Jesús se conoce más su vida de oración que su vida de ayuno. ¿Estamos aquí? Entonces le hago esta manera de introducción. La tercera cosa, o la cuarta cosa,
que conocemos de Jesús a través de la palabra es que desde pequeño estaba sentenciado a morir. Escuche eso. Desde pequeño, desde su nacimiento, ya Jesús nació sentenciado a morir. Recuerda aquel momento de su nacimiento cuando nace y Herodes lanza un decreto de muerte y dice: todo menor nacido de cierta edad mandó a que todos los mataran. ¿Por qué? Jesús, la intención de Herodes no era matar todos los niños. La intención de Herodes, es que como no conocía quién era Jesús, mandó a matar a todos los niños. Fue en ese momento cuando el Espíritu vino sobre José y le ordenó que huyeran. ¿Se recuerda de eso? Ok, la siguiente cosa o la quinta cosa que conocemos de Jesús es que su personalidad, escuche esto, su personalidad era bastante controversial desde pequeño. Su personalidad era bastante controversial desde pequeño. Recuerden el momento que Jesús se pierde en el templo. Cuando Jesús se pierde en el templo, los padres llegan preocupados. Llega María y le dice: ¿dónde estabas? Y controversialmente le dice: ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Desde pequeño, incluso en su ministerio, una de las cosas que la gente o los religiosos, los fariseos, no aceptaban de Jesús era su personalidad. ¿Por qué? Porque su personalidad no tenía nada que ver con la del Mesías que ellos esperaban. Incluso, por si usted no lo sabía, hasta hoy en día en Israel hasta el día de hoy hay muchos lugares donde no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos todavía el Mesías no ha llegado, porque no creyeron en él hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué? Le dije porque su personalidad desde pequeño era bien controversial. Él era muy controversial. Él era de las personas de que no se quedaba, cuando dice que en algunos momentos venían y la gente decía algo en su mente acerca de él. ¿Y qué hacía él? No se quedaba callado, le respondía. Le doy un ejemplo. Cuando en aquel momento María Magdalena llega y quiebra el alabastro, quiebra el perfume en sus pies, y dice que muchos comenzaron a decir entre sí, dentro de ellos: si solamente este hombre supiera quién lo toca. Y dice que de pronto Judas vino y comenzó a decir: si solamente con lo que cuesta este perfume, ¿a cuánta gente le daríamos de comer? Entonces dice que él no se quedó callado, porque Jesús, su personalidad era bien controversial. O sea, a él le gustaba eso de irritar a la gente, y le caía encima a los religiosos, a los fariseos. No sé si me estoy entendiendo. Entonces le estoy hablando un poco de la vida, porque la revelación que le traigo, le dije que le voy a hablar acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Entonces le estoy hablando un poco acerca de la vida. De la vida de Jesús conocemos muy poco. Conocemos muy poco, más que lo que le acabo de mencionar, que la Biblia documenta de lo que a él se dedicó y la personalidad y la forma que él tenía. Pero entrando un poquito en su personalidad, haciendo un estudio un poco más minucioso, me puse a estudiar un poco y quiero hablarle porque hay algo que sí quiero que usted sepa, y es esto. Y es que el profeta Isaías menciona, le estoy hablando, haciéndole un resumen acerca de la vida de Jesús, ¿verdad? Ya le voy a hablar de las otras dos cosas, porque de las otras dos cosas, sí conocemos mucho, de su muerte y de su resurrección, ¿verdad? Entonces, haciéndole un pequeño resumen acerca de su vida, le hablé de las cosas que la Biblia documenta, ¿verdad? De las que conocemos, a las que él se dedicó y cómo él era. Pero el profeta Isaías nos da una connotación un poco más profunda acerca de su personalidad o de su apariencia. Entonces quiero que usted lea conmigo libro de Isaías, capítulo 53, verso 1 y 2. Va a salir aquí en la pantalla. Mire cómo dice el profeta Isaías. Entonces el profeta Isaías lo describe de esta manera. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que no le deseemos. Despreciado, dice el verso 3, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Escuche, el profeta Isaías nos dice que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, cuando usted lo ve ahí, dice que no había parecer en él, ni hermosura. ¿Qué significa? Pastor, usted me está diciendo que Jesús era feo. No le estoy diciendo que Jesús era feo, pero la Biblia documenta, escuche bien, cuando la Biblia habla, por decir un ejemplo, cuando la Biblia habla de David o de Saúl, la Biblia textualmente describe cómo era la imagen de Saúl y de David. De Saúl dice que era un hombre bien robusto. Se dice que David tenía así como la altura del pastor, como tampoco.
Dice que Saúl era un hombre alto, fornido. La Biblia describe, yo me puedo imaginar que Saúl era como a la altura de Benjamin, alto así, estos hombres altotes así, aquí no los tiene que ver así. Entonces, cuando habla de David, la Biblia, escuche bien, cuando la Biblia habla de David dice que era hermoso, rubio, de buen parecer. O sea, cuando la Biblia menciona a David, habla de un hombre que era guapo, ¿sí? Pero cuando el profeta Isaías habla de Jesús, no da las mismas descripciones. Dice que en Jesús, dice que no había parecer. Cuando habla de que no había parecer, es que no se parecía mucho a lo que hoy la gente cree que debería de ser un Mesías. Por eso es que dice la Biblia, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy la gente no creía que el Mesías, hay gente que no cree hasta el día de hoy que el Mesías ya vino, que murió y resucitó. Entonces el profeta dice que en él tampoco había hermosura. O sea, dicho de esta manera, en Jesús no había nada de guapura, nada atractivo. Y miren lo que sigue diciendo, dice, ni hermosura, le veremos sin atractivo para que no le deseemos. O sea, dicho de esta manera, en Jesús no había belleza física, no había nada parecido, ni tampoco, escuche, había algo atractivo en él. Podemos decir, y yo no quiero blasfemar, pero no quiero decir que mi Señor era feo, porque es mi Señor. Y como lo amo tanto, para mí es el más hermoso entre los hijos de los hombres. Para mí, como lo amo tanto, creo que Él es el ser más bello del mundo. Pero escuche esto, pero la Biblia dice también que Él, dice que en la cruz se despojó de sí mismo. Dice que desde la eternidad Él renunció a ser rey, dejó su gloria. ¿Sabe qué significa la palabra gloria? Que Él dejó su hermosura y se hizo no hermoso. Nació siendo un hombre no atractivo, sin encanto y sin ningún parecer. Entonces, estudiando un poco, quise traerle una imagen, porque escuche bien esto, Hollywood nos vendió la idea de un Jesús rubio, alto, elegante, bien fornido, bien parecido. Hollywood nos vendió la idea de que ese es el Jesús. Incluso usted vea hoy en día que los católicos se han sacado rosarios. Esperen cuando yo les diga, ahí déjela ahí, incluso póngala de nuevo. Incluso, escuche esto, estudiando un poco acerca de Él, todos esos que usted ve ahí alrededor de Él son los Jesús que Hollywood nos ha vendido. Pero los estudios han hecho una estructura más o menos, y buscando en la historia de cómo más o menos pudo haber sido el parecido de Jesús, dicen los estudiosos, sacando datos, haciendo figuras, figurando cómo era su rostro, dicen que más o menos el parecido de Jesús era como el personaje que usted ve en el centro de la fotografía. Sacando rastros faciales de Él. Según los evangelios, según otros escritos que hay, según la historia, comenzaron a escanear datos faciales y determinaron que más o menos esta puede ser la imagen física de Jesús, como el personaje que usted ve en el centro. Un hombre no guapo, un hombre no atractivo, y un hombre que cualquier mujer que lo ve no lo desea, porque dice que Él se presentó para no ser deseado ni codiciado por nadie. Entonces, así como el personaje que usted ve en el centro, dicen que más o menos pudo haber sido la imagen de Jesús. Cuando usted ve ese personaje, usted no ve nada a lo que el mundo espera de un rabino. Es más, escuche esto, el rabino que el mundo espera hasta el día de hoy es aquel que dice que le llaman pacificador, pero no tiene nada que ver con la llegada del Mesías. Porque ¿cuántos saben que ya nuestro Mesías vino, murió y está vivo y resucitó por los siglos de los siglos? El mundo hoy lo que espera es la aparición del anticristo. Pero bendito usted Dios, porque la Biblia dice, benditos aquellos que sin ver hemos creído que Él es Hijo de Dios, y que hoy estamos aquí porque Él murió pero también resucitó, y gracias a eso tenemos vida, tenemos salud y tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escuche esto, eso es lo que más o menos se menciona de su vida. Entonces le dije, un carpintero controversial, muy controversial. Su mensaje irritaba a la gente,
porque su estilo no tenía nada que ver con andarle pasando la mano a nadie. Su estilo, un hombre muy controversial, un hombre que no tenía, como decimos nosotros en el buen caliche, no tenía pelos en la lengua para decir las verdades. ¿Estamos aquí? Entonces, y su imagen física, según como le describe el profeta Isaías, era como el personaje que le acabo de mostrar: sin hermosura, sin encanto, sin parecer alguno, para no ser deseado ni codiciado. ¿Estamos aquí? Entonces quiero entrar aquí, y aquí es donde yo quiero que usted me preste toda su atención, porque aquí es donde le voy a comenzar a soltar cosas que le voy a revelar. Le voy a comenzar a hablar acerca de su muerte y su resurrección. Escuche bien, ¿de dónde Dios resucitó a Jesús? La Biblia dice que lo resucitó de entre los muertos, pero realmente ¿de dónde Dios resucitó a Jesús? Escuche bien esto. En la Biblia hay personas que murieron y resucitaron. En la Biblia hay personas que murieron y resucitaron. Le doy dos ejemplos. Uno, el hijo de la viuda de Sarepta murió, pero resucitó. Le doy otro ejemplo. El ejemplo de Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? Lázaro murió, pero también Lázaro resucitó. ¿Estamos aquí? ¿Cuál es la diferencia entre esta gente que la Biblia registra que murieron y resucitaron? Escuche bien, esta es la diferencia: en que Lázaro murió, resucitó, pero Lázaro se volvió a morir. ¿Qué pasó con el hijo de la viuda de Sarepta? Murió, resucitó, pero volvió a morir. ¿Qué diferencia habla esto? Que nuestro Señor murió, resucitó, pero Él está vivo. Él no volvió a morir, Él está vivo. Esa es la gran diferencia, que Él murió, resucitó, pero ahora vive por los siglos. Esa es la gran diferencia de su muerte, que Jesús lo resucitó de un lugar. Escuchen, murió, pero no quedó en la tumba. Él resucitó, pero su resurrección ha sido eterna. ¿Cuántos lo creen? Escuche bien esto. Entonces, quiero hablarle acerca de 3 muertes que Jesús padeció. Présteme toda su atención. Jesús no murió una sola vez. Hubieron 3 muertes que Jesús padeció. Primero, si usted va a anotar, anote esto porque esto va a estar bueno. La primera muerte que Jesús murió fue la muerte física. La muerte física. Esta todos la pasaremos, la muerte física. Escuche bien, ¿cuál es la muerte física? La muerte física, aquí es donde hay una separación del espíritu y del alma del cuerpo. La muerte física, Jesús padeció la muerte física. Esa muerte que usted y yo, todos la vamos a pasar. Un día todos vamos a morir. Entonces, en esa primera muerte es donde hay una separación del alma y del espíritu, se separan del cuerpo. Dice la Biblia que el espíritu vuelve al Padre, pero el alma dice que tiene 2 lugares donde va a terminar. Y Jesús murió la muerte física. Entonces, ¿qué pasó? Fue donde el espíritu y el alma son separados del cuerpo. Esa es la primera muerte que Jesús murió. La segunda muerte que Jesús murió, escucha, note si usted va a notar. La segunda muerte que Jesús murió es la muerte espiritual. ¿Cuántos saben que somos seres tripartitos? Usted es cuerpo, alma y espíritu. Jesús también murió espiritualmente. Escuche bien, en esta es donde somos separados de Dios por nuestros pecados. La muerte espiritual es cuando somos separados de Dios por nuestros pecados. Esto es lo que se conoce como la separación de la vida de Dios. La muerte espiritual es la que conocemos como la separación de la vida de Dios. Escuche esto. Alguien puede estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora le hago una pregunta: ¿dónde podemos ver esto? Usted se recuerda en el momento que Dios le dice a Adán: no comas del fruto, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Ahora le hago una pregunta: ¿comió Adán de ese fruto? ¿Comió? Comió. Entonces, ¿por qué Adán no murió? Porque la muerte no era física, la muerte era espiritual. Los pecados, la desobediencia nos lleva
a estar bajo una muerte espiritual. Entonces mire lo que sucede aquí. Jesús murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque le repito lo que le estoy enseñando. Le dije que Adán comió el fruto. Pero ¿qué significa la muerte espiritual? En la muerte espiritual es cuando hay una separación de la vida de Dios. Cuando nuestros pecados, la desobediencia, nos separa de la vida de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Adán? Adán fue expulsado del huerto. No murieron físicamente, desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido que Dios les dijo que no podían comer. ¿Y qué sucedió? No murieron, sino que fueron arrancados de la vida de Dios. Cuando alguien está muerto espiritualmente, significa que ha sido separado de la vida de Dios. Y Jesús, escuche bien, Jesús murió espiritualmente. ¿Se recuerda usted de estas palabras cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo? Pregunto, ¿por qué Jesús no dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi cuerpo? Porque en ese momento Jesús estaba muriendo espiritualmente. Las palabras de Jesús fueron estas: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque experimentó la separación de la vida de Dios a causa del pecado que portaba. Dice que Él llevó todos nuestros pecados y nuestras rebeliones. ¿Sabe qué provocó? Que cuando Jesús se llenó de todos nuestros pecados, los pecados por los que usted y yo teníamos que o deberíamos estar pagando, Jesús los tomó. ¿Cuántos saben que Jesús tomó todos sus pecados y los llevó en la cruz del Calvario? ¿Cuántos saben que la enfermedad ya no puede tocarlo a usted porque Jesús tomó su enfermedad y la clavó en la cruz? ¿Cuántos saben que ya usted no se muere cuando la muerte diga, porque Jesús tomó la muerte y la clavó en la cruz? Pero eso le costó, escuche bien, una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque fue en ese momento que dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque sintió que Dios lo había abandonado. Sintió la muerte espiritual. Dijo: el Padre se alejó de mí por mis pecados. Porque le dije que la muerte espiritual tiene que ver con la separación de la vida de Dios. Cuando somos separados de la vida de Dios. Jesús sintió que el pecado que cargó del mundo lo separó del Padre. Por eso en ese momento comenzó a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué no comenzó a enfocarse en su cuerpo? Escuche bien, hasta el día de hoy porta las marcas del sufrimiento corporal que le hicieron. El profeta Isaías dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Escuche, la historia judía dice que Él en la cruz fue molido. El profeta Isaías, en ese libro 53 de Isaías, dice que fue molido por nuestras rebeliones. A Él lo desfiguraron. De por sí que ya venía de nacimiento, no era nada atractivo. Y encima el mundo lo agarró, lo abofeteó, lo golpeó, lo escupió, lo quebraron, lo molieron. Imagínense cómo habría quedado físicamente. Y el profeta Isaías dice que ya nació sin hermosura, ya nació sin encanto. Ahora usted imagínese cómo estará, que nació ya sin hermosura, sin encanto, sin parecer. Y encima de eso, por culpa suya y mía, por nuestros pecados, lo molieron, lo desfiguraron. La Biblia narra y dice que cuando Él estaba siendo clavado en la cruz, escuchen, no solamente la carga de llevar el madero, dice que con los latigazos que le dieron en su espalda, dice que lo despedazaron. Por si usted no lo sabía, ese no era un simple látigo. La gente cree que es que a Jesús le dieron con un alambre de amarre. No tenía nada que ver con eso. Ese látigo con que lo azotaron tenía tres garfios en su punta. Y ese artefacto con que le dieron, escuche, dice que cada vez que lo golpeaban en su espalda, esos ganchos se enterraban en su espalda. Y dice que cuando los romanos jalaban pedazos de su carne. Y eso lo teníamos que pasar usted y yo. Él no tenía por qué estar ahí. Los responsables de estar ahí éramos usted y yo, porque nosotros fuimos los que pecamos.
Por cuanto todos pecaron y todos estamos descalificados de la gloria. Pero dice el profeta Isaías que Él fue molido por nuestras rebeliones. Escuche, se dice que cuando en el momento que Él está clavado en la cruz, los romanos dice que tomaron una lanza y traspasaron su costado. ¿Sabe qué significa la palabra traspasar? Dice que le metieron la lanza por este lado y la sacaron por el otro lado. Dicen que su corazón, cuando la lanza traspasó su corazón, dice que lo reventó. ¿Sabe por qué? Porque la idea del mundo era que ese amor que Él tenía, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las intenciones del diablo en esa cruz era reventando su corazón. Él creía que su amor hacia nosotros se iba a acabar. Pero lo que no sabía el diablo es que en ese momento estaba comenzando la mejor y la más grande historia de amor que se iba a escribir en la tierra. Cuando Jesús te estaba viendo a ti, estaba viendo lo más hermoso. Porque Él se despojó de esa belleza para que ahora usted y yo tengamos esa hermosura. Dice la historia que mientras Él estaba clavado en la cruz, los romanos comenzaron a tomar, usted conoce los martillos pesados, las almáganas, y dice que le dieron en sus rodillas, le quebraron sus rodillas, lo desfiguraron. Varón de dolores, experimentado en quebranto, abatido, lo destruyeron. Y muchas veces nosotros tomamos liviano ese sacrificio de la cruz. Y Jesús experimentó esa segunda muerte, muerte espiritual, donde Él sintió que fue arrancado de la vida de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces le dije que en la primera muerte el espíritu vuelve al Padre, pero el alma, le dije que va a dos lugares, y ya voy a entrar ahí. La tercera muerte que Jesús experimentó, escuche esto, la tercera muerte que Jesús experimentó, le dije que Jesús experimentó tres muertes. ¿Cuál fue la primera? La muerte física. La segunda, la muerte espiritual, esa donde somos separados de la vida de Dios. Adán murió espiritualmente en el huerto de Edén, fue separado de la vida de Dios, fue expulsado de la vida de Dios. Hay gente que hoy en día podemos ver que están vivos literalmente, el cajón anda caminando en la calle, pero espiritualmente muertos. Hoy es común ver iglesias, gente que dice soy cristiano, voy a la iglesia, pero vemos el comportamiento, el carácter no se parece a alguien que está pegado a la vida de Dios. Su lengua no se parece a la lengua de alguien que está pegado a la vida de Dios. Hay gente que hoy camina en la calle, hoy vemos el bulto caminando, pero arrancados de la vida de Dios. Y Jesús pasó esa segunda muerte. La tercera muerte que Jesús padeció, escucha, note si usted va a notar, se le conoce como la muerte segunda. Esa fue la tercera muerte que Jesús padeció. La primera, usted sabe cómo lo dejaron, cómo dejaron su cuerpo, desfigurado, molido. La segunda, el sentir, escuche, una de las cosas, mire, a Jesús le dolía el castigo que le estaban dando físicamente porque lo estaban torturando. Pero la Biblia narra que le dolió más cuando sintió, cuando dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? A Jesús lo que más le dolió en esta vida no fue sentir los látigos, no fue sentir que lo estaban crucificando. Lo que más le dolió, le dijo: Padre, ¿por qué me has dejado solo? Eso le dolió porque comenzó a sentir algo que jamás había sentido, y es que el pecado, dice la palabra, que nuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Nuestros pecados hacen que el rostro de Dios se aleje de nosotros. Y Jesús llevó todos nuestros pecados. ¿Sabe qué provocó eso? Le provocó sentir algo que jamás había sentido, y es que comenzó a sentir cómo era arrancado de la vida de Dios. Dijo: Padre, ¿por qué me has dejado solo? Le comenzó a doler sentir que espiritualmente estaba siendo arrancado de la vida de Dios.
Dijo, esto es lo peor que le puede pasar a un hombre: estar vivo físicamente pero muerto espiritualmente. Hay gente que toma liviano, hay gente que cree que estar conectado a Dios no es importante. Hay gente que cree que tener comunión con el Padre no es importante. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Ponga atención a esto que le voy a enseñar. La tercera muerte que Jesús vivió, le dije que es conocida como la muerte segunda. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. La semana pasada les estuve enseñando a ustedes acerca de 3 libros, y le enseñé acerca del libro de la vida, le enseñé acerca del libro de las memorias, y también le enseñé acerca del libro de los cielos. Y mire, ponga atención a esto, porque todo lo que le he venido enseñando viene sincronizado. Dios nos está llevando a un ámbito sincronizadamente con la palabra. Y dice: y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Por qué fueron juzgados los muertos? Por las cosas que estaban escritas. No pierda de enfoque eso, porque le voy a llevar a un punto importante en esto que estoy enseñando. Dice: y en las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el verso 15 dice: y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. Si usted ve el verso 14, dice: esta es la muerte segunda. Esa muerte que es conocida como la muerte segunda, Jesús también la pasó. Le dije que Jesús murió 3 muertes: una física, segunda espiritual, y la tercera, escuche, esta fue una de las más terribles, que se conoce como la muerte segunda. Para Jesús fue la tercera muerte. ¿Qué tiene que ver con la muerte segunda? Aquí es donde ya el alma va a un lugar, porque quiero enseñarle algo. Escuche bien. Hay 3 lugares donde va una persona que muere sin Cristo, y hay 3 lugares donde va una persona que muere con Cristo. Primero, escuche, primero, un lugar donde va una persona que muere con Cristo es en el seno de Abraham. Eso usted lo encuentra en el libro de Lucas capítulo 16, 26. Dice que murió el rico, pero también murió el mendigo llamado Lázaro. ¿Qué sucedió? Dice que los ángeles vinieron y se llevaron al mendigo Lázaro. ¿Y dónde lo llevaron? Dice que lo llevaron al seno de Abraham. Pero murió el rico, y dice que también fue llevado al Hades. Entonces, cuando una persona muere con Cristo, al primer lugar donde va no es al cielo. Cuando una persona muere en Cristo, el primer lugar donde va se conoce como el paraíso o el seno de Abraham. Segundo lugar donde va una persona que muere con Cristo es al cielo. Pero esto, escuche bien, esto no es en este momento. Esto de ir al cielo, ¿cuándo va a suceder, pastor? Le estoy enseñando. ¿Cuándo va a suceder? Cuando venga el arrebatamiento, cuando Cristo, dice Apocalipsis, vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Porque un día el mundo va a ver a aquel rey que despreciaron, aquel que lo vieron poco atractivo, aquellos que vino a los suyos y no le recibieron. Dice que un día estaremos y toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Aún aquellos que no quisieron creer en Él, un día vendrá un día donde tus rodillas no van a resistir y te vas a tener que postrar y reconocer que Él es el Señor. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada es donde vamos al cielo. Ahorita nadie está yendo al cielo. ¿Dónde está el seno de Abraham? La Biblia dice, cuando usted tenga tiempo, lea Lucas capítulo 16 y ahí usted va a encontrar en este momento el seno de Abraham se encuentra también en el centro de la tierra. Dice la palabra ahí que cuando el rico le dijo: mira, manda a Lázaro, dice que el padre Abraham le dijo: mira, no puede Lázaro salir de aquí ni salir de allá. Y hago un paréntesis: la gente que cae al Hades no pueden salir.
Si a usted le está saliendo un familiar suyo que se le murió, eso no puede salir. A usted le está saliendo el diablo, hay un demonio, se le está disfrazando. Repréndalo cuando le pase eso. Los muertos no pueden salir. Le hago una pregunta: ¿será que cuando alguien es apresado por hacer algo malo y lo llevan a la cárcel, será que de la cárcel le pueden dar permisitos para que salga a salir de vez en cuando? Hasta que no cumple su condena. Pero lastimosamente en estas cárceles de estas ciudades se puede salir al cumplir condena, pero del que ya cayó en el Hades ya no puede salir del infierno. ¿Estamos aquí? Entonces le dije que el segundo lugar donde va la gente que muere con Cristo, primero es al paraíso o al seno de Abraham. Segundo, cuando la iglesia sea arrebatada, iremos al cielo. ¿Estamos aquí? Y el tercer lugar donde iremos se conoce como la ciudad de Dios, que es la Sión, la ciudad de Dios. Esa que Jesús dijo: voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús se fue allá a preparar una morada para usted y para mí. O mejor dicho, se fue a preparar un lugar para aquellos que coronen la victoria en la tierra. Y el cuarto lugar, por si usted no lo sabía, donde vamos a terminar. Escuche esto que es precioso, le va a gustar y se me acaba de venir. El cuarto lugar donde usted y yo vamos a terminar, dice la palabra, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Viene un nuevo mundo para usted y para mí, donde ahí ya no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor. Ahí el diablo no va a estar. Pero ahora la pregunta es esta: entonces, ¿dónde va una persona que muere sin Cristo? Primero, va al Hades o el Seol. El Hades o el Seol. Ese usted lo encuentra en el centro de la tierra. Segundo lugar donde va una persona que muere sin Cristo es el infierno. Pero escuche bien esto, y creo no equivocarme en lo que le voy a enseñar. El infierno, más que un lugar físico, tiene que ver, a mi parecer, a lo que yo he estudiado en la palabra. Estoy dándole mi opinión. Para mí el infierno, más que un lugar físico, tiene que ver con el castigo severo que va a experimentar el alma de aquellos que se perdieron en una eternidad sin Cristo. Usted ha visto que hay gente que dice: esa persona está viviendo un infierno con ese hombre. Ese hombre vivió un infierno con esa mujer. ¿Por qué? Porque recibe maltrato, golpes, no es feliz. Entonces el infierno, a mi parecer, más que un lugar físico, tiene que ver con un castigo severo que viene para el alma. Escuche bien, ahorita la gente que esté en el Hades, la gente que esté en el Seol, están sufriendo, pero todavía no están sufriendo a nivel infierno. Están sufriendo, se quejan de día y de noche porque sienten las llamas que arden, pero todavía no están sintiendo el verdadero infierno que viene para el castigo del alma. Escucha, y el tercer lugar donde la gente que muere sin Cristo va a ir es que después de que la iglesia es arrebatada y vamos al cielo, mientras nosotros vamos al cielo, porque dice la palabra que los muertos, dice que en Cristo resucitarán primero, pero dice que también unos van a resucitar para condenación y otros para vida eterna. Cuando Cristo venga a arrebatar a su novia a la tierra, ¿sabe qué va a suceder? Se desata lo que se conoce como el gran juicio del trono blanco, donde ya Cristo no viene como salvador ni como intercesor, sino que dice que viene como juez. Y dice que viene como juez con vara de hierro para juzgar el mundo. Esta vez no hay misericordia, no hay piedad. El que no tiene a Cristo en el corazón, el que no hizo lo correcto en esta tierra, un día ese Dios que usted ha menospreciado vendrá como brazo de hierro, y esta vez viene sin misericordia. Y dice que viene a condenar, viene a enjuiciar el mundo. Entonces, escuche esto: 3 lugares donde termina una persona que muere sin. ¿Sabe usted que la muerte de Jesús, le ratifico sus palabras: Padre mío, ¿por qué me has dejado? Ayúdeme. ¿Por qué me has dejado? ¿Sabe por qué? Porque en la segunda muerte, que fue su tercera muerte, cuando murió, no fue llevado. Escuche esto. Le dijo aquel que estaba en la cruz: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero el lugar donde Jesús iba
En ese momento, cuando Jesús está muriendo, lo que Él no sabe es que su pecado no lo está llevando al paraíso, porque Él tomó todos nuestros pecados. Y el Padre dijo: tienes que experimentar la muerte segunda. ¿Y sabe dónde terminó Jesús? Se encontró en las profundidades del infierno, en el Hades. Vamos a leer. Volvamos, Salmo 88. Aquí le va. Preste toda su atención. Le dije que este es un salmo mesiánico. Este escrito de David no tiene nada que ver con David, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la muerte segunda, ¿dónde Jesús terminó? Ya lo va a ver. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. ¿Por qué? Porque ya Jesús se encontraba en el Hades, y desde el Hades comenzó a clamar. Y dijo: inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana. ¿A dónde? Mire dónde Jesús se encontraba. Sigue diciendo, verso 4: soy contado entre los descendientes del sepulcro. ¿Dónde está el sepulcro? En el infierno. Y dijo, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quien no te acuerdas ya, y fueron arrebatados de tu mano. Mas he puesto, escuche, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Por su pecado Jesús supo que el Padre lo metió a lo más profundo del infierno. Porque si usted quiere saber algo, dice que Él tomó todos los pecados de la humanidad. En ese momento Él se convirtió en el pecador más grande que el mundo ha tenido. Porque agarró las culpas suyas, mías, las blasfemias suyas y mías, las agarró Él y se las tomó personal, para que usted y yo hoy estemos sentados aquí. Porque ya para usted todo estaba dicho, para mí todo estaba dicho. La sentencia decía: culpable, tiene que pagar por sus errores. Pero Él tomó sus pecados y los míos. Y sigue diciendo: sobre mí, dice el verso 7, reposa tu ira. Me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación de ellos. Encerrado estoy y no puedo salir, dijo. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Siguiente verso. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en Gabaón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de quién. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Eso lo dijo: Padre, ¿por qué me has dejado solo? Y escuche esto: yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado mis terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como agua continuamente y me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos has puesto en tinieblas. Escuche esto: cuando Jesús dijo: a ti he clamado y mi oración se presentará delante de ti, ¿a qué se refería? Escuche esto: usted vio hasta dónde Jesús llegó, cercano al Seol. Pero le hago una pregunta: ¿a qué Jesús se refería cuando dijo: a ti he clamado y mi oración se presentará delante de ti? Deme el libro de Hebreos capítulo 5 verso 7. Lea esto y ponga atención. Y Cristo en los días de su carne ofreció ¿qué? Ruegos
y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A quién? Al que le podía liberar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Escuche, dice Hebreos que Jesús oró al Padre para que lo librara de la muerte. Pero aparentemente el Padre no lo libró porque Jesús murió. Dice que Jesús comenzó a rogar: Padre, líbrame de la muerte. Usted lo puede leer ahí. Dice que comenzó con ruegos, súplicas y un gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Comenzó a rogarle: Padre, líbrame de la muerte. Se recuerda aquel momento de agonía cuando dice que pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque él comenzó a sentir el dolor del pecado, la separación de la vida de Dios. Escuche esto. La palabra clave aquí es esta, cuando dice que oró al que le podía librar de la muerte. En el verso original, ¿sabe cómo dice? Dice que Jesús oró al que le podía librar de dentro de la muerte. En ese verso dice que oró al que le podía librar de la muerte, pero en el original dice que Jesús rogó al que lo podía liberar de dentro de la muerte. Escuche, no era que no iba a morir porque murió, sino que rogó para que el Padre lo liberara de dentro de la muerte una vez que muriera. Jesús oró y dijo: Padre, pasa de mí esta copa. En otras palabras, él sabía que tenía que morir, pero su oración era esta: Padre, líbrame de dentro de la muerte. ¿Por qué? Porque murió. Quiero que usted sepa esto. Jesús en la tierra fue condenado por dos cortes. Una, la corte de Poncio Pilato, y la otra fue la corte de Herodes. Fue enjuiciado entre hombres, fue condenado injustamente. Pero ponga atención a esto. Apocalipsis 20:12, vuélvanme a dar Apocalipsis 20:12. Y esto es poderoso, porque aquí, escuche bien, le dije que Jesús fue condenado por dos cortes terrenales. Una, la corte de Herodes, y dos, la corte de Pilato. Y todas lo condenaron injustamente. No había en él error. Y escuche lo que dice Apocalipsis 20:12. Mire cómo dice. Dice que vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus... Escuche esto. Le dije que hay dos cortes que condenaron a Jesús en la tierra. Pilato dijo: yo me lavo las manos porque este hombre yo no encuentro culpa. Herodes no encontró en él culpa. Esta gente complacieron al Sanedrín que lo crucificó, que lo juzgó. Pero ¿cuántos saben que Jesús fue condenado injustamente porque era inocente? ¿Cuántos lo saben? Escuche esto. Las leyes de los hombres lo enjuiciaron, lo condenaron y lo mataron. Pero aquí va algo. Y es que Apocalipsis dice que en ese momento, escuche bien, dice que hay un momento donde Dios manda a pedir los libros y comienza a juzgar a las personas según lo que estuvo escrito en el libro. ¿Lo dice ahí? Ojo aquí. ¿Sabe qué sucedió en ese momento? Jesús comenzó a escuchar una voz que clamaba desde lo más profundo del infierno. Porque Salmo 88 usted ve que dice que él comenzó a clamar. Pero clamó y dijo: clamo a aquel que me puede liberar desde adentro de la muerte. ¿Sabe qué comenzó a hacer? Le dijo desde el infierno, comenzó: a ti he clamado y mi clamor ha subido delante de ti. En ese momento Jesús viene, el Padre en los cielos escucha el clamor de su Hijo y dice: tráiganme los libros, porque hay alguien que me clama desde el Seol y clama porque se le haga justicia en la tierra. Porque Jesús comenzó a orar y dijo: hazme justicia. ¿Será que va a haber justicia en la tierra de los vivientes? ¿Qué sucedió en ese momento? Los libros fueron abiertos y el Padre dijo: quiero que me den el historial de mi hijo llamado Jesús. Y comenzó a ver su vida desde pequeño. Dijo: no había engaño en él, no había en él, no hubo mentira. ¿Y sabe qué comenzó a ver el Padre? Dijo: ¿por qué mi hijo está en el infierno?
Si mi hijo no hizo nada malo, todo lo que hizo fue morir por pecadores, estuvo ahí, padeció por amor. ¿Sabe qué comenzó a salir en los libros? Porque vamos a ser juzgados según nuestras obras, pero en las obras de Jesús no había nada malo. Y sabe que ahí fue donde el Padre comenzó. Y dice que lo liberó de dentro de la muerte, lo sacó de los sepulcros. Y ahí fue donde este día quedó escrito en la memoria suya y mía. De este día fue donde el Padre dijo: mi hijo no puede estar en el infierno. Murió la muerte segunda, ya murió la primera, murió la segunda y también murió la tercera muerte. Mi hijo no puede terminar en el infierno, porque cuando se abrieron los libros de la vida, vieron que Jesús era el Cordero, el Hijo de Dios, que vivió entre pecadores, pero vivió sin pecado. Estuvo entre pecadores, pero no se contaminó con el pecado del mundo. Estuvo en medio de gente injusta, pero no fue injusto. Estuvo en medio de blasfemos, pero no blasfemó. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Se comprobó en la corte del cielo su inocencia y dijo: sáquenlo. Y de ahí se cumplió cuando dijo: el Hijo del Hombre va a morir, pero al tercer día el Padre lo va a resucitar de entre los muertos. Y quiero decirte que Él está vivo. Escuche esto, Efesios 4. Mire dónde lo resucitó. Aquí le va. Y eso de que subió es que, sino también que había descendido primero ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. ¿Hasta dónde llegó Jesús en su muerte? Hasta las partes más bajas de la tierra. Pero en el verso 10, miren lo que dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sabe qué hizo el Padre? Dijo: mi hijo, por tomar los pecados de la humanidad, se fue hasta lo más profundo de la tierra, pero los libros del cielo dicen que Él es inocente, Él no es culpable. Dijo: resucita ahora mismo. ¿Y sabe qué pasó? Dice que su resurrección pasó por encima de todos los cielos. El Padre lo levantó en gloria, lo levantó en majestad, lo levantó en señorío, lo levantó por encima de todo. Ahora Él lo llena todo. Escuche esto, Romanos 8, con esto termino. Romanos 8:11. Y el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos, Jesús, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Sabes qué? Ese mismo espíritu que resucitó a Jesús de allá de entre los muertos, que lo fue a sacar desde lo más profundo, ese mismo espíritu está dentro de nosotros. Está aquí para usted y para mí. Él no es injusto. Él dejó ese espíritu en medio de nosotros.